Estamos. 1795. Y hablábamos de la disposición de menores. ¿Alguien me puede hacer un resumen de esto o relacionado a este tema, a este artículo 1795 y por qué es tan importante a la hora de venir y disponer de los bienes de menores? ¿Será que se podrá hacer solo así o de llevar a un procedimiento específico? Licenciado, si no mal recuerdo, para poder hacer la venta de un bien de un menor de edad, se debe tramitar previamente una autorización judicial y demostrar a través de documentos de que hay necesidad que existe una necesidad para poder vender un bien. Totalmente. Justamente la disposición de bienes de menores cuando tenemos por eso existe esta limitación establecida en la ley para disponer de los bienes de los menores. Definitivamente no podemos hacerlo libremente, sino que tenemos primero que agotar la vía jurisdiccional correspondiente a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria notarial, donde tiene como fin que el juez autorice y que se compruebe la necesidad de por qué vender ese bien inmueble. Por como lo exponía ayer Fátima, pues no solo es el juez entra a conocer este tipo de asuntos y tiene una intervención a PGN, porque lo que busca es eso, proteger y resguardar los bienes de los menores. Entonces, ahora ya entienden cómo es que opera cuando ustedes en un futuro les pregunten si a un menor de edad puede adquirir una propiedad, pues sí lo puede hacer, pero él va a tener esa limitación a la hora de que poder enajenar eso, sus tutores o sus papás no pueden enajenarlo libremente, sino que tienen que tener esta autorización. Entonces, teniendo ese punto ya entendido, nos vamos al artículo 1796. ¿Qué dice el artículo 1796? Artículo 1796. No hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pueden convenir en que el precio lo fije un tercero, y si éste no quiere o no puede hacerlo, el contrato quedará sin efecto. Pero si la cosa fuera entregada, se presumirá que las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el día y lugar en que se hubiere celebrado el contrato, o el precio medio en caso de diversidad de precios. Ok. ¿Qué entendimos de este artículo? A ver, tarea mental para todos. Veamos y ubiquémonos en el Código Civil, en el artículo 1796, y leámoslo detenidamente para que hagamos esa extracción de conocimiento. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Aquí hay un elemento básico para que se perfeccione un contrato. Tenemos que tener determinada cuestión o tener un acuerdo en el precio. Pero, a ver, quiero oír ideas o su interpretación de la ley. A ver, quiero oírlos. 5, 4. A ver, Brandon. Después Wilson. Buenas noches. Por mi parte sería que si ninguna de las partes tienen un acuerdo conforme al precio, menciona que hay un tercero que podría ser un especialista en el objeto que ellos están negociando. Si en un caso, y si no se llega a algún acuerdo, también pueden verificar el precio que tiene el objeto de valor hoy en día en el mercado, por así decirlo, de compra y venta. Ajá. ¿Y qué más? Aparte, hay un punto ahí importante. Bueno, hay varios. A ver, Que si no se llega ajá, sigue. que Sigue.
estaría establecido el precio que se fijó en el primer acuerdo, en el contrato especificado en el primer encuentro. Y si la cosa fue entregada, a ver, Pamela, ¿qué iba a decir? Pero no sé si ustedes, no, yo creo que Wilson había levantado antes la mano. La segunda persona y después Pamela. Perdón, No sé si licenciado, yo solo es Ujú. por el examen extraordinario, extemporáneo, perdón, pero no está en la plataforma de Classroom, disculpe. Señorita, yo estoy hablando en el chat, ahí mandé, no va a ser en la plataforma común de nuestro Classroom, porque obviamente se va a confundir con el otro examen, sino que es una plataforma específica en el chat del grupo. Ahí está. Ok, El disculpe. código para que usted ingrese y comience a hacer el examen, porque ya comenzó. Ah, ok, gracias, licenciado. Bueno, pilas. ¿Alguien más? Sí, ahí está, ahí está. Aquí nos establece, vamos a ver en el chat, alguien puso uno de los elementos que es importante. Si fuera entregada, se presumirá que las partes han aceptado el precio. O sea, no nos ponemos de acuerdo con Juan Francisco. Ahorita usted remata, Juan Francisco. No nos ponemos de acuerdo con Juan Francisco, pero sin embargo, yo le doy el vehículo y él lo acepta. Entonces, que se entiende de que sí es el precio que habíamos fijado o el precio más o menos con el que estábamos negociando. Juan Francisco, ahora sí. Sí, Lick, precisamente eso era lo que iba a comentar, que el artículo 1796 establece al final del mismo que en caso de que la cosa fuera entregada, ya sea el vehículo, el mobiliario, el bien inmueble o Cualquier cosa. la cosa objeto del contrato, fuera entregada, se entenderá, o como usted lo había dicho, que se acepta el precio que se había pactado inicialmente, o el que circule como medio en el mercado. Entonces, uno podría establecer una media de bienes parecidos a ese en el estado en el que se encuentre, y ese precio sería el que se tendría que cancelar según el contrato. Exactamente. Eso es importante. Ahora, yo les cambio, según lo que acabamos de leer y lo que acabamos de discutir con los comentarios enriquecedores de Brandon y de Juan Francisco, ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo, Fátima, con nosotros yo quiero venderles un vehículo, un Challenger, no sé, 85, y no llegamos a un precio? O sea, no establecemos un precio, le decimos a un valuador y esta persona no quiere participar. ¿Qué pasa si de todos modos no le doy el vehículo? ¿Qué pasa ahí? Ahí es primero para Fátima Stacuy, pero si no, contesta cualquiera. ¿Qué pasaría ahí? ¿El contrato queda sin efecto, licenciado? Totalmente. Exactamente, así se contesta. No hay efecto porque, ¿por qué? Ahora vamos a ver la naturaleza del por qué. El precio es algo que está íntimamente ligado a la perfección del contrato, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es necesario para perfeccionar el contrato? Sí. ¿Por qué? Por la Nos teoría vamos. primaria, que es el Ajá, acuerdo de voluntades, y uno entrega un totalmente. bien que es la obligación de dar, y también el otro tiene la obligación de entregar el costo que se ha pactado. Fundamento artículo 1790. Recordemos que el contrato es, yo le doy una cosa, esta persona me tiene que pagar y dentro de ese pago, pues obviamente tiene que estar aceptando el precio que yo le estoy fijando. Es un principio del comercio, la libertad de comercio, la libertad de poder fijar los precios. Toda vez no sean monopolios y esos son otros 10 pesos que algún día ustedes entenderán. Pero es para que vayamos viendo de que pues para la compraventa tenemos que establecer estas cuestiones. Entonces, en el 1797 nos ayuda a ampliar este conocimiento. ¿Qué dice? Pónganle arriba el 1797 precio en grande. Y ahora leámoslo. ¿Que alguien me haga el favor de leerlo?
Buenas noches, licenciado. Artículo 1797. Se considerará fijado el precio cuando los contratantes aceptan el que la cosa tuviere en lugar y tiempo determinados. Si fueren varios los precios, se entenderá que convinieron en el precio medio. Ok. Aquí hay una teoría o un principio relacionado con el precio. Esto ustedes lo van a ver en el derecho mercantil, perdón que les sea muy enfático con el derecho mercantil, pero yo obviamente he dado derecho mercantil por muchos años, es algo de lo que me especializo, pero también es porque justamente hay una compraventa mercantil y hay principios que se aplican de lo civil también a lo mercantil. Entonces aquí hay algo importante. En la materia mercantil podemos decirte que si no establecemos el tipo de calidad de la mercadería, la vamos a entender que va a ser media. Y aquí cuando tenemos varios precios, también lo vamos a entender. Si hay uno alto, un medio y un bajo, entonces vamos a tomar el medio. O sea, nos ayuda a aclarar estas dudas relacionadas. Por supuesto, esto es en caso de que no tuviéramos ese acuerdo, en caso de que tuviéramos esa deficiencia. ¿Por qué? Porque principalmente nos vamos a regir por el acuerdo entre las partes, como lo acaba de decir Juan Francisco. Eso es lo primario, es el acuerdo entre las partes. El negocio jurídico, recordemos que nos requiere voluntad de ambas partes para llegarse a perfeccionar. Y como estamos hablando del contrato civil, vamos a encarar o vamos a encaminarnos a esto, al precio, ¿verdad? Entonces, entendemos bien estos dos artículos. Ya le pusieron precio en el 1797, le pusieron arriba precio para que no se les vaya perdiendo. Y después nos vamos, el 1798 todavía resalta un poco, pero ya no nos vamos a enfocar tanto. 1799. ¿Qué establece el artículo 1799? Artículo 1799. Las cosas que se acostumbra a comprar al gusto o que las partes convienen en sujetar a prueba antes de comprarlas no se consideran vendidas hasta que el comprador quede satisfecho. Ok. Aquí pueden ponerle compraventa a gusto o a prueba, así en la parte de arriba, como para el título de este artículo. ¿Por qué? Porque existen cuestiones como, por ejemplo, y les pongo un ejemplo bien básico, de los repuestos de vehículo. Muchas veces, si tienen la ventaja de comprar, bueno, de hecho, de todos modos se da, si se compra en agencia o en cualquier venta de repuestos de vehículos, muchas veces le dan la pieza para que usted la pruebe, que sí se ajuste a su vehículo, y si funciona, pues entonces ya ahí se perfeccionó y usted paga por esta cuestión. Pero si no se da, me pasó con una pieza de mi vehículo que no la ajustó porque era una línea distinta, no sé por qué razón, eso no sé nada de mecánica, pero la cuestión es de que se tuvo que devolver esa pieza, ¿sí? Entonces, ahí son cuestiones donde tenemos esta disponibilidad, perdón. Me están hablando en el chat, no en el chat, sino en el WhatsApp. Disculpe, licenciado, es que se me apagó el micrófono, faltó la segunda parte del artículo. ¿Qué cosa, usted? El segundo párrafo, es que hay dos párrafos en el artículo, pero yo sé. apagó el micrófono cuando... el segundo párrafo establece el plazo para la prueba, salvo estipulación, es de 3 días, contados desde que el vendedor los ponga a disposición del comprador. Y si éste no aceptare dentro de dicho término, se le tendrá por desistido del contrato. Ok. Entonces, gracias, José Gabriel, por el complemento, pero justamente la explicación es la misma, solo que vamos a resaltar, obviamente, el artículo, el segundo párrafo y el plazo que nos establece la misma ley, nos establece un plazo. ¿Será que podemos ampliar o modificar ese plazo? ¿Ustedes qué creen? ¿Y con qué contestarían con base a su lógica? ¿Ustedes qué creen? ¿Que se puede o no se puede o tenemos que acoplarnos directamente a lo que dice la ley? Sí se puede llegar a restringir porque ahí establece que el plazo fijado sería de 3 días, salvo estipulación contraria. Ajá, es que así es, tan sencillo que hay preguntas que ahí están en la misma ley, pero en los casos de repente como que no leen la ley bien,
o están esperando de que la persona pilas les dé la respuesta y no leen completamente el artículo y terminan cayéndose todos a un barranco. Entonces, lean bien, ahí dice. Y si no dijeras algo a disposición en contrario, también entendamos que un contrato es un acuerdo entre las partes. Nosotros vamos a crear, modificar o extinguir una obligación. Nosotros vamos a fijar o vamos a establecer determinadas estipulaciones que consideremos en forma específica. Y si existe acuerdo entre las partes, si no hay vicio del consentimiento, entonces entendamos de que sí podemos hacer eso, ¿verdad? Porque no estamos agrediendo. Una cosa distinta sería de que nosotros hiciéramos el mandato por medio de un documento privado. Ahí es cierto, nosotros tenemos la libertad de forma, etcétera, 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 pero está contrario a lo que nos manda para su validez el contrato, que es escritura pública y posteriormente debe estar registrado, si no, no va a surtir efectos. ¿Me doy a entender con esto? Sí, licenciado, pero acá el plazo es de Sí. 3 días, sería lo mínimo que se puede estipular o puede ser Es lo menos. que acabo de decir, o sea, puede ser menos, puede ser más, eso ya Ah, quedará ya. a disposición. Si no, vamos a suplirnos por lo que dice la ley. Pero ojo, entonces ahorita hemos visto ya un tipo de compraventa. Hemos visto la compraventa común. Él vende, yo compro, dinero de por medio, se acabó. Compraventa a prueba, ya entendemos que es un tipo de compraventa donde tiene la modalidad de que se pone a prueba lo que se va a comprar por un plazo determinado y aquí determinamos si sirve o si no sirve dentro de un plazo. Ok. Después tenemos en el artículo 1800. ¿Qué dice el artículo 1800? Artículo 1800. La compra sobre muestras lleva implícita la condición de resolver el contrato si las cosas no se resultaren conformes con las muestras. ¿Qué será eso? Gracias, María Fernanda. Solo bájale un poquito la tele porque si no se oye mucho. Yo sé que usted no está viendo tele, usted está poniendo atención, pero su familia está cenando. Es hora de cenar. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 1800? ¿Qué entendemos? Que hay situaciones en las que los contratos descansan sobre una pequeña muestra o una pequeña prueba del artículo principal objeto del contrato. Si estas pruebas o muestras satisfacen las expectativas o necesidades, especificidades o requerimientos, el contrato se perfecciona y si no, pues simple y sencillamente no se ejecuta. Si la muestra es una cosa, pero la cuestión es otra, ¿qué pasará? Por ejemplo, vamos a comprar café. No vamos a abrir el quintal de café, sino me dan una pequeña muestra del café. Ahí habría, ustedes... Ajá. Ahí habría un vicio del consentimiento porque habría un falso conocimiento de la verdad. Hay un falso conocimiento de la verdad, pero específicamente en este contrato nos está diciendo de que no estamos obligados a perfeccionar el contrato porque no, la muestra no coincide con lo que está dentro del contenido. O sea, nos están dando la muestra para indicarnos de que es hacer lo mismo que me están vendiendo. Pero si la muestra es distinta a lo que está dentro del quintal, entonces estoy comprando un café premium y me están dando pura basura. Entonces, ahí sí es un vicio de consentimiento, obviamente, pero también tenemos la facultad para decir, no se va a perfeccionar ese contrato porque la muestra no es correcta. Entonces, este tipo de contrato le ponemos compraventa sobre muestra. Así pónganle arriba. Compraventa sobre muestra. Y María Fernanda, no era regaño, era solo observación, no tenga pena, hombre. Es normal que ahorita uno esté con la familia también. Entonces, tenemos eso claro, ¿verdad? Después el artículo 1802 nos da otro tipo de contrato. ¿Qué dice el contrato? El artículo 1802. El artículo 1802
En la venta de cosas que están en tránsito, el comprador podrá resolver el contrato si no llegaren en buen estado y en el tiempo convenido. Ok, gracias, muy amable. ¿Qué entendemos con esto? Y ojo, aquí nosotros como clase universitaria, nosotros tenemos una conciencia social definitivamente y no es lo que se va a discutir. O sea, aquí cada quien puede tener su punto de vista distinto y se va a respetar. Sin embargo, nosotros como futuros, ustedes como futuros juristas, también tienen que entender la interpretación de la ley. ¿A qué va este comentario? Pues la situación de la semana pasada, donde hubieron muchos bloqueos, ustedes saben que mucha de la mercadería en Guatemala no se mueve en avión y en tren ni tenemos. Entonces se mueve barco a transporte terrestre y unas cuantas cosas en avión, unas cuantas cosas. Pero nuestra economía se mueve por carreteras. Ok, ¿qué pasa? Yo compré, no sé, un quintal de tomate, o una tonelada de tomate, digámoslo así, porque lo voy a exportar para toda Centroamérica, a una persona determinada. Se dio el bloqueo y esa mercancía que estaba en tránsito, entendemos que es en tránsito o no. Sí, es en tránsito. Sí, Ok, bueno, venía en tránsito, se quedó paralizada. ¿Qué pasa ahí? Aquí hay muchas variantes. Aquí me va a encantar escuchar el criterio de Juan Francisco, obviamente, de Maco, de personas de que tengan también ya un grado de experiencia, pero también quiero oír criterios de todos los demás. ¿Qué pasa acá? El caso es este. Viene, yo compré esta tonelada de tomate, lamentablemente por el bloqueo, se quedó para el transporte y la ley me dice, yo hice una compraventa, pero la ley me dice un artículo, ustedes como abogados de la otra parte, porque ustedes saben que yo como comprador hice eso, pero se echó a perder mi mercadería porque obviamente no estaba refrigerado y no tenemos las condiciones para eso, se echó a perder esa tonelada de tomate. ¿Yo tendré responsabilidad como comprador o la responsabilidad recae totalmente en el vendedor o qué considera? Ese es el caso. ¿Ustedes qué piensan? Ya aquí un análisis jurídico, ya no solo del contrato, sino de muchos elementos que en algún momento ustedes lo vieron. A ver, quiero oír. Yo, lo que, según la poca experiencia que tengo en esto, depende, como usted dijo, ya depende del criterio. Si, por ejemplo, es un producto perecedero y las condiciones con las que se recibe el producto ya no cumplen con la calidad o las especificidades que mi negocio requiere, la responsabilidad no recae sobre el comprador. Y es por ello sobre mí que para estos productos en tránsito y principalmente los perecederos, aunque esto ya es una norma general a nivel global, las empresas cuentan con seguros que son los que se hacen responsables por estos hechos o actos jurídicos, independientemente de lo que sea, porque podría ser por las inclemencias del tiempo, como podría ser por algo ejecutado por el humano, como usted lo acaba de mencionar. Entonces, generalmente, estos seguros son los que se hacen responsables. Cuando los productos o sea, no son yo quedo... ajá. Sí, cuando los productos no son perecederos y llegan a destiempo, generalmente comprador y vendedor convienen en una carga como una multa, podría decirse, o con un resarcimiento por el tiempo que se ha perdido de acuerdo al costo que se estime. Pero la responsabilidad, y de acuerdo a lo que establece este artículo del Código Civil, no recae de ninguna manera sobre el comprador, sino sobre el vendedor, ya que ese tiene la facultad de decidir si lo recibe o no. Y para un ejemplo coloquial, podríamos pensar en cuando estaba el tiempo de la oferta de Domino's, que era media hora o gratis. Es más o menos lo que nosotros podríamos dimensionar en este sentido. En cierto punto ahí con los Domino's es debatible, pero esos son otros 10 pesos. Ahorita, del caso concreto, usted ya dio una respuesta donde yo me eximo de la responsabilidad por ser el comprador. Pero yo, como les digo, el abogado, ustedes son el abogado del vendedor.
José Gabriel, que dice, y después Patricia, con mucho gusto. Licenciado, aquí aplicaría lo que dice el artículo 1804. Si al tiempo de ¿Qué dice, celebrarse el contrato se hubiere perdido en su totalidad la cosa objeto del mismo, el convenio quedará sin efecto. Si se hubiere perdido solo en parte, el comprador podrá optar entre desistir el contrato o reclamar la parte existente abandonando su precio en proporción al total convenio. Pero ya dijimos de que aquí se perdió. Entonces usted dice, se va por la postura, según este artículo, de que se rescindió. Patricia, ¿usted qué dice? Buenas noches, licenciado. No sé si me escuchan. Sí le escucho, pero bastante lejos, y yo soy bastante sordo. Entonces, si se puede acercar un poquito al micrófono, con mucho gusto. Ahorita, entonces. Acá, no sé si me escuchan. ¿Acá? ¿Ahí sí? No. De usted dele. Ahí me van a decir, si yo soy sordo, alguien va a escuchar bien. No, licenciado, fíjese que le comento, en estos casos no viene siendo, bueno, en las empresas grandes no es ni el comprador ni el vendedor, sino en este caso ellos contratan, hay una tercera persona que vendría siendo el transporte. Ellos contratan, más que todo es el vendedor el que contrata a empresas directamente de transporte. Y ahorita con todo esto que se dio de las protestas, por ejemplo, en los productos perecederos, por eso fue que se llegó a un tope en los puertos, porque todas los contenedores se quedaron allá en puerto, y tanto como las empresas de transporte o compradores o vendedores directos decidieron dejar los contenedores que son refrigerados allá en puerto, que más o menos es un aproximado de $1,134 los que se pagan por día para que el contenedor se quede allá conectado. Y ellos dirían mejor eso a que traer el contenedor y que se echara a perder todo. Y hay una tercera en empresas así ya más grandes. Justamente Patricia acaba de mencionar, ojo, solo para que vayamos ampliando. Uno, este es un contrato, el que yo les puse un ejemplo, este es una compraventa mercantil. No es una compraventa civil, pero pues solo para que vayamos entendiendo. Justamente Patricia mencionó que hay un tercer contrato ahí, aparte de la compra, un segundo contrato o tercero, digámoslo así. Está el contrato de transporte. Y cuarto, o el que sigue, hay un contrato de seguro. Todo esto ahí está relacionado a contratos mercantiles. Obviamente aquí yo les puse un caso donde desprendemos muchas variantes. Igual, también tenemos un artículo que nos puede eximir de determinada situación, porque también tenemos el caso fortuito. Ustedes lo vieron en algún momento, donde son cuestiones que no son atribuibles a la responsabilidad de Juan Francisco o mía, yo como comprador, y Juan Francisco como vendedor. Esta situación se salió de lo que estaba previsto. Realmente, pues Patricia acaba de darnos un ejemplo de cuando ya estaban los bloqueos, pero cuando venía esa mercadería y de repente comenzó el bloqueo, la protesta, lo que sea, y se detuvo ese transporte, ahí empezó un peligro para esa mercancía. Entonces, miren, más que reflexionar de este contrato, porque pues obviamente la compraventa es hermosa como todo el derecho civil y el área privada, por lo menos esto para mí me encanta. Ustedes que van a ser penalistas tal vez lo ven un poco aburrido, pero lo importante es para que entiendan que no solo ustedes están viendo letra muerta cuando estamos estudiando derecho civil o cuando estamos estudiando este tipo de contratos, permítame, Juan Francisco, sino que también están viendo cómo se aplican los casos concretos a la realidad. La compraventa, como lo dije en un principio, tenemos mucha relación con este contrato, desde pequeños hasta más adultos hemos tenido relación o hemos sabido de un contrato civil de compraventa. Entonces, es para que reflexionemos
y que tengan esa astucia como abogados, por supuesto. Ahorita ustedes están conociendo a eso para que ustedes puedan dictaminar o resolver sobre este asunto. Ustedes tienen que tener la experiencia y tienen que tener el conocimiento y definitivamente el estudio o estudiar el caso en concreto para ver y buscarle una solución. Aparte, algo muy importante, cuando se dan relaciones comerciales, se aplican siempre principios mercantiles que hasta hoy en día se siguen utilizando, donde buscan solventar los problemas. Cuando existen cuestiones en tránsito, se puede negociar, se puede buscar llegar a un acuerdo para buscar facilitar el comercio. Eso es una síntesis, es eso, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos acá. Juan Francisco. Sí, solo era para hacer una ampliación de lo que hemos estado platicando. De lo que la compañera mencionaba, la tercerización que ellos utilizan o el intermediario o el conector que se utiliza, que es el transportista, ellos lo que hacen, o sea, los vendedores lo que hacen es librarse de las penalizaciones, aunque la responsabilidad sigue siendo del vendedor. Claro. El transportista lo que hace es asumir la responsabilidad y el riesgo del traslado de la mercadería, siempre con el contrato del seguro. Lo que el transportista, a lo que el transportista se expone es a la penalización o al, ay, se me escapa ahorita, el deducible que nosotros conocemos coloquialmente. A eso es a lo que se exponen, pero esta negociación de tercerización solo exime, digamos, al vendedor de la penalización del... El contrato de transporte solo se va a encargar del transporte, eso se entiende, y la responsabilidad principal siempre va a persistir. Igual el contrato de transporte no necesariamente en todos, hay empresas de que tienen su mismo transporte y no necesitan contratar a nadie, pues entonces eso ya dependerá, cada caso concreto es distinto, pero es una reflexión. Y aparte solo para como le decía, solo para ampliar tal vez un poquito el asunto, es que hay diferentes tipos de seguros. O sea, hay para los acontecimientos que acaezcan en puerto, hay para los acontecimientos que acaezcan en alta mar o en el aire, o los acontecimientos que acaezcan ya en la ruta. Cada uno de esos seguros tiene que estar contratado, ya sea por el vendedor, por el transportista, y cubre diferentes situaciones de acuerdo a la naturaleza del hecho. Los Icoterms que les dicen, algún momento lo van a ver cuando estemos hablando de la compraventa mercantil, que no voy a hacer yo, pero van a ver de qué estoy hablando. Pero muchas gracias, Juan Francisco. Y para volver al tema, artículo 1802, ponemos entonces compraventa en tránsito. Entonces es el tercer tipo de compraventa que tiene variantes, o sea, la misma naturaleza, el mismo fondo, pero tiene unas variantes que por eso le ponemos este nombre, en tránsito, porque sabemos de que son cosas que están en movimiento, ¿sí? Después, tenemos, vamos a ver, ya me perdí. Artículo 1805, ¿qué dice el artículo 1805? Artículo 1805. Pueden venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Justamente. Excelente. Juan Francisco, baje la mano, por favor. Ahí estamos. Bueno, entonces, esta es una compraventa, una modalidad, nos está dando otro chance de compraventa de cosas a futuro. ¿En qué consiste eso? Ustedes que son jurisconsultos con vasta experiencia, ¿cómo será eso? Dígame un ejemplo sencillo de algo de una cosa a futuro. Una cosecha. Una cosecha es lo más simple. Hablando de Guatemala, la cosecha es el ejemplo más simple que pueden dar. Ojo,
Aparte de lo que les estoy dando acá, como yo se los dije desde la primera clase, yo me enfoco mucho también en que ustedes empiecen a tener una noción para un técnico profesional. Y justamente en el técnico profesional, lo que le van a preguntar, bueno, vamos a hablar de la compraventa civil. Existen tipos o modalidades de compraventa civil y usted, pues aquí los está resaltando. Son varios modalidades, digámoslo así, que ustedes van a ir marcando ahorita en su código para que no los agarren en su vida y pues saben de qué se está hablando, ¿verdad? Ok. Después, el artículo 1806, que nos dice, artículo 1806. Artículo 1806. Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone, y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia de las que se hubiere aprovechado, y a su vez el comprador satisfacer al vendedor las deudas y cargas que en razón de la herencia hubiere pagado. Ojo, eso lo hablamos ayer, justamente en el caso concreto. Lo hablamos y lo discutimos. Justamente Juan Francisco nos habló o nos indicó sobre el inventario de la masa hereditaria. Es algo muy importante y aquí lo dice. Pues yo lo compro y como dijo Maco ayer en palabras simples, yo la compro, pero yo adquiero ese riesgo de todos esos pagos. Entonces es una inversión, es una ruleta donde puede funcionarle o no puede funcionarle. Y aquí vamos a agregar a este artículo, vamos a ver, primero voy a ver porque yo tengo aquí el fundamento, pero no sé si tal vez estaba muy nervioso y puse artículos por ponerlos, no lo creo, pero nos vamos a revisar el artículo 1539 porque lo tengo relacionado a este punto. Entonces vamos a ver. Sí, entonces sí. El artículo 1539. Pongan en el artículo 1806, agreguen el artículo 1539 y el 922 del Código Civil. Licenciado, ¿cuál es el otro artículo? 922. El artículo 900 en el orden lógico sería artículo 1900, el orden lógico sería artículo 922 y el artículo 1539. ¿Por qué? Porque son artículos que se relacionan con la herencia y con el tipo, los derechos hereditarios en el 922 y en el 1539 relacionados a la venta de esta situación. ¿Sí? ¿Ya lo apuntamos? En el 1539 se prohíbe todo contrato sobre derechos que suceden los bienes de personas que no han fallecido o cuyo fallecimiento se ignora. O sea, yo no puedo vender derechos, es lógico, ¿verdad? Pero esto lo vamos a analizar un poco más. O sea, imaginemos el caso donde sabemos de que yo me fui del país a buscar el sueño americano y lamentablemente pues no supieron nada de mí, mi esposa y mis hijos. Entonces, la propiedad que yo tenía antes de adquirir de estar en el matrimonio, ahí está, pero ahora mi esposa la quiere vender. Entonces, ella sabe que si yo estoy muerto, ella tiene derechos para sucederme, ¿sí o no? Porque estamos bajo gananciales. Entonces, ella tiene derecho por ser mi esposa y porque es la única, y mi hijo que es menor de edad, digámoslo así. Entonces, ¿será de que viene Juan Francisco y le dice, mira, yo te compro los derechos hereditarios? ¿Podrá hacerlo? No. ¿Por qué? Porque yo no se sabe si estoy muerto. Ahí estoy ausente, que es una declaración distinta. Pero muerto no tenemos idea. Entonces ella no puede vender algo que no está segura
de que haya sucedido, o sea, que yo estuviera muerto. Si yo estuviera muerto, entonces ella sí puede vender sus derechos hereditarios y ya la persona, Juan Francisco, se va a encargar de todo y ella solo va a recibir prácticamente la plata. ¿Entendimos eso? Silly. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Fíjese, licenciado, que a mí no me quedó muy claro, disculpe. No, pues es que para eso estamos, Wilson. Me extraña, que no le quedó claro. Lick, perdone, y en el caso de cuando hay personas desaparecidas o algo así, Pero ¿quién me habló primero? primero fue Gabriel. Fui yo, licenciado. Gabriel. Pues, por favor, perdón, Wilson, yo ya les estoy cambiando los nombres, es que solo vi. ¿Qué no le quedó claro? Sobre la venta del derecho hereditario, licenciado, sobre el último ejemplo que puso. Miremos pues. El artículo es bastante claro. Se pueden vender derechos hereditarios. No hay prohibición según la ley. Eso estamos bien. Toda vez no se describan los bienes porque no sabemos realmente cómo está todo el asunto. Solo los derechos hereditarios me competen. Digámoslo así. Si mi madre ya está fallecida y ella tenía una casa que estaba a su nombre, entonces yo puedo radicar el proceso sucesorio o puedo vender esos derechos hereditarios como hijo, entonces puedo radicar ese proceso o puedo venderlo. Ahí estamos bien en la primera premisa, eso, ella ya está fallecida, tengo cómo comprobarlo con la certificación de defunción y se acabó. Pero, ¿qué pasa si yo, y aquí va a contestar de una vez la pregunta de Wilson, si yo me voy del país, hace 5 años yo me fui del país, de aquí de Guatemala, me fui a Estados Unidos, obviamente yo estoy casado, entonces, ¿qué pasa? Yo a mi esposa ya no le hablé, tal vez me enamoré o etcétera, pero yo ya no le hablé a mi esposa, pero yo tenía un bien que estaba a mi nombre. ¿Qué pasa? ¿Mi esposa puede disponer del bien ahorita? O sea, si yo no estoy, ¿puede disponer del bien? ¿Sí o no? No, porque está a mi nombre. Ok. Pero, ¿qué pasa? En los artículos que relacionamos, el 1539 nos dice que no podemos vender algo si no constatamos que realmente está muerto. Entonces, yo estoy ausente, como me preguntó Wilson, yo estoy ausente, o sea, no estoy dentro del país. Entonces, para que pueda ella vender sus derechos, primero tiene que comprobar que estoy muerto, pero como no, tiene que radicar un proceso de ausencia, etcétera, para que esa es la vía correspondiente. No puede ella disponer de algo que no sabe si realmente yo estoy muerto. Tal vez me enamoré de una gringa y ahí me quedé y pues tengo mi bien y no hay problema. Entonces, lo que ella podría hacer es radicar ausencia, pero no vender derechos hereditarios porque no le compete. Ella no tiene esos derechos todavía. A menos si yo me voy a Estados Unidos y me muero y se tiene conocimiento que me morí, entonces sí, ella ya puede vender sus derechos. Ahora sí le quedó claro, José Gabriel. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, Wilson, ahora le contesté su pregunta. Espérame, Fátima. ¿Wilson? Sí, gracias. Ok, ahora sí, Fátima, disculpe. Las consultas se cobran. No, ustedes son mis alumnos, no hay problema. Dígame. Ujú. Ujú. Justamente, Fátima, acabamos de citar este artículo. Imaginemos, este es un caso más distinto. Imaginemos de que yo sé, mi mamá está viva, y yo sé que a mí me corresponde una casa según su testamento y a mi hermano le corresponde otra casa. Ahí estamos bien. Pero
pues yo tengo necesidad y como sé que yo estoy en el testamento y que esa casa me va a pertenecer, entonces yo le digo a Juan Francisco, mira Juan Francisco, la casa vale 1.000.000, dame 500.000, que esa casa es tuya cuando se fallezca mi mamá. ¿Será válido? No. ¿Por qué? Porque mi mamá no ha fallecido, entonces yo no puedo disponer de algo que no me compete todavía, o sea, en el testamento podrá estar, pero hasta que esta persona fallezca y por ende, si modifica el testamento, etcétera, lo que usted está comprando es aire. Y el aire que no de estos apartamentos, aire que no va a valer absolutamente nada, porque usted está comprándole un derecho hereditario que realmente no existe. Hasta que tenga el testamento y donde se acredite que yo tengo derechos hereditarios, y ya la persona esté fallecida, puedo disponerlo. De lo contrario, no. No puedo. Fátima. Ok. Ok, perfecto. Entonces, entendemos eso. Aquí vamos a ir a un artículo que ustedes como futuros jurisconsultos van a citar muy seguido. Y de verdad, es un principio registral que se debe de aplicar siempre, no hay excepción. Aquí, bueno, sí hay excepciones, pero son otros 10 pesos. Entonces, veamos el artículo 1808. Ya vamos a ir terminando, no tengan pena. 1808. ¿Qué dice el artículo 1808? Artículo 1808. Si la cosa vendida fuera inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro, y si ninguna lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha. ¿Qué quiere decir eso, Maco? Hoy ha estado muy calladito. ¿Me escucha ahí? ¿Primero puede hablar? Sí, sí lo escucho. Lo que sucede es que con este artículo cuando una persona, bueno, yo lo vi en una situación, es como que se estuviera vendiendo el mismo bien a dos personas diferentes. Entonces, pues evidentemente ahí existe una simulación, una estafa, pero prácticamente el primero que lo haya registrado, aún haya sido el segundo que compró, se queda con la propiedad porque es el primer registro. Si la primera persona que compró en función de la línea del tiempo, el notario, por ejemplo, no hubiera llegado a tiempo a realizar la inscripción porque pasó cualquier cosa, aun cuando haya sido la primera venta, valió y le queda al segundo. Totalmente. En palabras simples, primero en registro, primero en derecho. Pónganlo arriba. 1808, pongan primero en registro, primero en derecho. Así es la premisa más simple que se deben de aprender y se aplica concretamente. El que aparezca, y eso es otro punto medular de ustedes. Y yo sé que ustedes van a salir pilas. Al momento de que vayan a hacer su primera compraventa, que Dios quiera que sea pronto, ustedes van y ya tienen su protocolo listo, etcétera. Bueno, y entonces le dicen, yo quiero, y ojo, aquí hay muchos consejos que les quiero dar. Antes de constituir una compraventa, primero en registro, primero en derecho, es lo que les sigue. Primero en registro, primero en derecho. Entonces, lo llega a su oficina y le dicen que quiere que realice una compraventa. Y le lleva el testimonio de la escritura pública o los papeles que le dicen del registro. No, los papeles que le dicen, aquí están las escrituras de la casa. Ustedes como abogados ya tienen que saber que las escrituras de la casa son importantes, pero no van a ser lo que mandan. Por lo menos yo a la hora de realizar una compraventa, no me voy a guiar tanto por las escrituras de la casa, sino por lo que aparece en el registro. O sea, entonces yo vengo, solicito una certificación, no una consulta, una certificación de la propiedad para constatar de que esa propiedad efectivamente esté a nombre de esta persona.
Tengo la certificación a la vista y de hecho yo lo pongo en la parte final de la escritura, tuve a la vista la certificación de la propiedad extendida con fecha tal, tal, tal. Porque yo me tengo que blindar también y tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo. Si yo pongo, tuve a la vista el testimonio de la escritura pública, perfecto, pero ¿y el registro cómo aparece? Imagínense que en el registro aparezca el nombre de otra persona por X o Y razón, metieron una firma falsa, hicieron tal determinada cosa y en el registro aparece el nombre de otro. Usted está vendiendo algo que no le pertenece. Ante un tema registral, pues obviamente, usted tiene los papeles que acreditan su propiedad, pero en el registro, y me ha pasado, yo tuve una compraventa que hicimos a la ampliación 20 años después, porque ellos tenían la posesión, pero en el registro todavía aparecía nombre de los compradores, de los vendedores, porque el notario se gastó la plata, no pagó impuestos, nos tocó pagar impuestos sobre 20 años atrasados, imagínense bien bonito el impuesto que tocó, porque el notario no dio, nunca inscribió eso. Bueno, sí lo inscribió, pero tuvo un rechazo y por eso tuvimos que ampliarlo para entrar con el documento inicial y todo para que dejara inscrito eso. Entonces, ojo, el consejo es, si llega alguien a su oficina y le dice que quiere una compraventa para allá, yo le diría, permítame, necesito tener una certificación de la propiedad, véngase mañana o pasado que me den la certificación, la pido con urgencia, veo tal vez una consulta electrónica, aunque eso no es un documento legal, donde se constate que ahí está la propiedad y ya procedo a hacerlo. Porque después ustedes se metan a clavos haciendo constar algo que realmente ustedes no se percataron, que fue lo del registro. Por eso es importante este artículo. Primero en registro, primero en derecho. Lo que está en el registro es lo que va a prevalecer. Si es un bien inmueble, esto es principalmente lo que ustedes necesitan para poder realizar una compraventa. ¿Claro eso? ¿Sí o no? Bien, Azucena. Ok. Sí, licenciado. Ok. Listo. Bueno, obligaciones del vendedor. Aquí ya nos vamos a lo más simple, porque hay obligaciones del vendedor y obligaciones del comprador, obviamente. Y después tenemos otra modalidad, compraventa por abonos o sin reserva de dominio. Eso ya lo veremos un poquito más adelante y después nos pasamos al pacto de rescisión y a la permuta y ya vamos terminando esta cuestión. Bueno, obligaciones del vendedor. ¿Cuáles serán las principales obligaciones del vendedor, según ustedes? Y a las 1:30 terminamos. Pero, según ustedes, sin ver el código, ¿cuál será la principal obligación del vendedor? José Gabriel. Entregar el bien. Entregar el bien o el bien inmueble. Entregar vivo el bien inmueble, dijo. Entregar el bien mueble o inmueble. Ah, yo dije, puches, vivo el bien inmueble. Bueno, si tiene un demonio adentro, entonces viene con combo. Veamos el artículo 1809, ¿qué dice? El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. La entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y a falta de convenio en el lugar en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. Ok. Si yo hago una compraventa de una vaca que está ubicada en Zacapa, ¿dónde se entenderá que voy a entregar la vaca? ¿Dónde voy a entregar esa vaca? En Zacapa. No. No necesariamente en Zacapa. Depende del ¿Cuál es lugar la que se primera? convenga, licenciado. Depende del lugar donde establecimos, porque yo puedo decir, yo te compro la vaca, pero la vaca debe ser entregada en Retauleu, porque ahí es donde está mi finca. Y lo pusimos en el contrato, así tiene que ser. Si no ponemos, entonces, pues definitivamente ya nos vamos a lo que establece la ley. Ojo con eso. Siguiente, artículo 1810. ¿Qué dice? Artículo 1810. La entrega de la cosa vendida puede ser real, simbólica o legal.
Ajá. Y entonces, La primera ¿sigue ahí? consiste en la entrega material de la cosa vendida o del título. Se trata de un derecho. Entrega simbólica. La entrega simbólica se realiza empleando alguna forma o figura con la cual el comprador se da por recibido de la cosa vendida. La entrega legal tiene lugar cuando la ley considera recibida la cosa por el comprador aún sin estar materialmente entregada. Listo. Aquí hay tres formas de entregar la cosa, ¿sí? Aquí sí podemos utilizar la cosa. No vayan a utilizar ustedes esa expresión de la cosa. Ah, es aquella cosa que, a menos de que estemos hablando de la entrega real, entonces no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí hay entrega de forma real, simbólica y legal. Y el mismo artículo 1810 nos explica en qué consiste. Simbólica, imaginemos de que vamos a comprar un tractor. Y entonces un tractor de esos gigantescos que solo en Tonka los podemos ver porque pues, son de los mineros, digámoslo así, que son enormes. ¿Será de que tiene que, mi oficina está en zona 10, ¿será que tiene que llevar el tractor ahí para que se haga la entrega de la cosa? No, definitivamente es imposible. Entonces, no tengo aquí llaves, pero imaginemos lo que esto es un llavero. Entonces me da el llavero, ¿dónde están las llaves? Y aquí están. Estoy haciendo entrega del tractor. El tractor está ubicado en tal parte, pero nosotros ya estipulamos de que se hace entrega por este medio de las llaves, por ejemplo. En el contrato, entonces ahí estamos simbólica y legal, pues la ley nos va a establecer o vamos a establecer legalmente, pues que se entregó la cuestión y se tiene como cierta. ¿Estamos? Entonces, esos son los tres puntos. El real es darlo efectivamente, simbólica y legal ante la ley, ante el juez, ante el órgano jurisdiccional. Entonces, importante, Franklin tiene prendido su micrófono. Entonces, ahí tenemos estos tres elementos. Veamos para el próximo lunes, necesito que leamos del artículo 1811 al artículo 1843. Leámoslo. De todos modos, no les estoy diciendo memorícenlo. Leámoslo para que vengamos a discutir sobre la parte final y ya podamos entrar a lo que es el pacto de rescisión. Después miramos la permuta y ya pasamos a otro contrato que es la donación entre vivos, que es bastante simple. ¿Estamos? ¿Claro todo? Como el agua de Amatitlán. Sí, licenciado. Ok. Sí, Ya con el agua después de de la Amatitlán solución estamos milagrosa. jodidísimos. Ajá, perdón. Ya después de la solución milagrosa. Sí, huela. Ay, no, nuestros queridos personajes políticos, ¿verdad? Bueno, ni modo, señores, entonces nos miramos el día lunes, primero Dios. Ya tenemos todo listo para eso y sigan leyendo esto y cualquier duda ya saben que ahí estamos a la orden. Pasen feliz noche y las personas que están en examen sigan en examen porque no es el mismo examen. Bye, feliz noche.